Bien, hemos visto la caja torácica, ahora vemos internamente que internamente el pulmón tiene un concepto anatómico importante que tenemos que tomar en cuenta principalmente para los drenajes, para los derrames pleurales, etcétera. Bien, se llama derrame pleural porque está ubicada justamente en esa hojas. O está en la pleura visceral o está en la pleura parietal, en que es la parte exterior, ¿no es cierto? A veces hay derrames por traumas que se producen en la parte externa y bueno, vamos a ir viendo más adelante trauma torácico. Entonces, el trauma costal recibe en realidad de las costillas, ¿verdad? Hemos visto que tiene una vena, una arteria y un nervio, ¿se acuerdan? Anatómicamente. Las pleuras mediastínicas, cerca al mediastino, ¿no es cierto? Se sirven de la arteria pericárdica y frénica. Hay unas arterias que están en esa zona del mediastino. La pleura diafragmática de las arterias también frénica superior y músculo frénico. El retorno venoso es diferente ya que los capilares de la pleura visceral drenan a las venas pulmonares. Es importante tener un conocimiento, un concepto grande, ¿no? Ahí está el dibujito, pleura visceral, que es la cobertura interna donde está protegiendo los lóbulos, ¿no es cierto? La pleura es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar y mediastino del diafragma anterior de la cavidad torácica. Esta generalmente se subdivide en pleura visceral y pleura parietal, como mencionamos hace un momento. Entonces, visceral la parte interna y parietal la parte externa. La pleura visceral recubre el parénquima pulmonar, individualizando cada lóbulo al recibir las fisuras interlobares. Lo mismo el sistema linfático parietal, estamos hablando de la parte externa, es la principal vía por la cual el líquido sale al espacio pleural y a los linfáticos de la cavidad pleural. Estos drenan a los ganglios, no se olviden de ese detalle. Entonces la pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica, o sea, esto está en contacto con las costillas, la parte o la pleura parietal, diremos, ¿no es cierto? En todas sus superficies, dividiéndose en pleura parietal, costal, diafragmática, la parte anterior, y mediastínica, la parte interna. ¿Ya? Más o menos es un concepto anatómico de cómo está. ¿Qué composición tiene el líquido pleural? ¿Qué composición tiene ese líquido? Tiene células por centímetro cúbico, 1000 a 5000, células mesoteliales, monocitos, linfocitos, granulocitos, proteína, albúmina, glucosa, y obviamente todo esta composición del líquido pleural es, diremos, un poco teórico, ¿verdad? Cuando hay alteración, estos van a aumentar precisamente en su contenido. Cuando hay derrame, ¿no? Y ahí está, por eso la diferencia, que hay una pleura visceral que está dentro del parénquima pulmonar, dentro del pulmón, y una pleura parietal que está por fuera del parénquima pulmonar. Entonces, el derrame pleural puede estar en la pleura parietal o a veces proviene de la pleura visceral, donde vamos a encontrar mayor alteración, ¿verdad? La cantidad del derrame pleural va a colapsar el volumen de aire que tiene cada pulmón, ¿verdad? Ahora a veces toma el derecho 2 lóbulos, el izquierdo 3 y así vamos viendo un poco de la anatomía. Y una radiografía de tórax nos va a permitir ver esta característica, ¿no? Hasta ahí hay un derrame pleural y bueno, el otro casi está completo, ¿no? Un poco va dirigido lateralmente cuando hace compresión también el corazón o la figura cardíaca. Entonces, hablamos del derrame pleural muy rápidamente. Este se desarrolla cuando la formación del líquido pleural excede la absorción. Es lo que hemos mencionado en su composición. Eso se altera cuando hay algún procedimiento anormal en el pulmón. Una neumonía, esas cosas hacen que haya generación de mayor líquido pleural,
una infección, no sé, una ruptura del parénquima pulmonar, qué sé yo. También en trauma puede ocasionarse por armas blancas, bueno, un desarme pleural. Normalmente se genera alrededor de 0,1 miligramos kilogramo cada hora de líquido pleural y a partir de los capilares de la pleura parietal. Sin embargo, en estados patológicos, la formación de líquido pleural aumenta extraordinariamente, es lo que les mencionaba. El desarme pleural, prácticamente todos los pacientes con desarme pleural deben someterse a una toracocentesis. Principalmente si es desconocida, habrá que hacer una toracocentesis diagnóstica, excepto si existe una escasa cantidad de líquido pleural. El líquido pleural, cuando es menos de 1 centímetro de espesor en la radiografía, realizada en decúbito ipsilateral, o nos hallamos ante un cuadro clínico característico de insuficiencia cardíaca. No es necesario hacer, cuando es menos de 1 centímetro, no le vamos a realizar una toracocentesis inmediata. Hay que darle tiempo, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es analizar el líquido pleural obtenido mediante una sencilla técnica que nos permite establecer una gran variedad de diagnósticos, ¿cierto? Podemos hacer punción con una aguja, aspirado del líquido y hacemos un extendido del examen pleural para tener, diremos, alguno de estos diagnósticos que se puede obtener a través del análisis del líquido, ¿no es cierto? Puede haber un transudado, un empiema, puede tener malignidad de este contenido, la tuberculosis, la perforación esofágica, la artritis, el lupus, el hemotórax, la diálisis peritoneal, urinotórax, migración extravascular. Bueno, el diagnóstico puede variar de acuerdo al análisis pleural que se tome en ese momento. Los criterios generalmente que nos van a permitir hacer algún procedimiento van a ser obviamente estos diagnósticos, cualquiera de estos diagnósticos en los desmanes pleurales. ¿Qué tratamientos quirúrgicos generalmente tenemos a la mano frente a un desame pleural? Son la sonda endopleural, la toracoscopía, la videotoracoscopía y la toracocentesis. En esta última etapa, ya las toracoscopías o la videotoracoscopía son el gol estándar, ya no se hacen grandes accesos, ¿no es cierto?, a la zona para hacer un estudio diagnóstico. Generalmente, una vez que se ha puesto una sonda endopleural, nosotros podemos obtener rápidamente un pulmón normal, ¿cierto? A través de una sonda. Y claro, la sonda es una colocación de un catéter que va a ir a un tubo, ¿cierto? Una paracentesis que se denomina, para retirar el contenido del desame, ¿verdad? Entonces, hasta que sane, se da antibióticos, se ve el diagnóstico de acuerdo a eso, se va a ir a provocar, diremos, el drenado del desame pleural. Está indicado generalmente la inserción de drenajes torácicos en neumotórax. El neumotórax, creo que hemos hablado en la anterior clase, puede ser espontáneo, abierto, a tensión, traumático y iatrogénico. Cinco diagnósticos importantes en el neumotórax que nos van a permitir un manejo diferente. Cuando es hemotórax, uno es el neumotórax y el otro es el hemotórax, generalmente es traumático, pocas veces iatrogénico y otra causa médica, ¿no? Hay una bula que se ha reventado, diremos, y ha provocado un hemotórax. En el empiema generalmente es de un desame paraneumónico, un empiema franco, el empiema. Y el desame pleural que nosotros conocemos comúnmente se puede deber o
o esté indicado en las paraneoplásicas, en las fallas cardíacas y otra causa médica. Quilotórax, raras veces las indicaciones para la inserción del tubo torácico con un diagnóstico de quilotórax es, diremos, la causa directa que se podría tomar como indicación. En los procesos o en los pacientes que reciben postquirúrgicos, reciben un tratamiento quirúrgico, también se les deja con sondas pleurales, dependiendo del tipo de, de diagnóstico que tenga, y obviamente hay postquirúrgicos, diremos, complejos en las cirugías cardíacas que requieren la inserción de un drenaje torácico, ¿no? Para evitar que esos pulmones o esas pleuras, ese desame pleural, ocupe mucho espacio. Porque recuerden que cuando ocupa espacio se colapsa el pulmón, ¿verdad? Entonces, la colocación de la sonda pleural o endopleural, que sería la otra opción, en la actualidad, hoy hay amplia variación en el diseño del material de estos tubos y que generalmente ahora vienen de una silicona, antes era polioetileno, eh, o cloruro de polivinilo, que era un elastómero o es un elastómero de silicona. Antes venían un poco más rígidas y, bueno, era un problema conseguir realmente las onditas pleurales para hacer los drenajes. Generalmente va a variar un tanto el uso con el diagnóstico. Porque de acuerdo a eso podemos intentar hacer con un tubo recto, dependiendo de la ubicación del desame, hacemos un tubo recto o con un ángulo recto para drenar la base del tórax. Siempre va a depender un poco de la pericia del operador, ¿verdad? Con un trocar interno para facilitar la inserción. Generalmente esta sonda tiene múltiples agujeros estriados para el drenaje por capilaridad con la punta biselada para facilitar la inserción, y finalmente puede o no tener una línea radiopaca para facilitar su identificación en las radiografías. Generalmente eso es lo que nos ayuda eh, con ese eh, control postquirúrgico, ¿verdad? Que se debe tener. ¿Dónde estoy dejando la sonda pleural, verdad? Recuerden que una complicación del desame pleural también puede incluir un daño pulmonar al tratar de insertar el drenaje en la zona de la pleura parietal. Nosotros podemos ingresar a dañar parte de lo que es la pleura pulmonar, ¿verdad? Podemos perforar. Y si el contenido es un absceso llamado empiema, obviamente le vamos a complicar al paciente su estado, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta ese tema, ¿no? Sí se debe poner, sí es fácil poner teniendo un conocimiento anatómico básico, ¿verdad? De lo que estamos hablando. La causa de un desame pulmonar, por ejemplo, será la causa más común, ¿no es cierto? Estará presente exudados, qué sé yo, con neumonía. Un paciente con neumonía puede hacer un desame porque ha habido internamente esa neumonía, coleccionó muchos abscesos y, bueno, ha perforado. Claro, también existen cáncer de pulmón o una embolia pulmonar o la misma tuberculosis, ¿no? Es una forma de provocar un desame pulmonar. La tuberculosis rompe un lóbulo y, bueno, hace su desame pleural, ¿no? Por lo general, con una radiografía de tórax, nosotros podemos ya ver si hay líquido endopleural,
pleural o extrapleural, ¿no es cierto? Eso es importante identificar, diremos, cuál es el inicio de la patología. Generalmente lo que nosotros hacemos en los exámenes pleurales es el uso de los antibióticos, es lo más importante, seguido obviamente de la colocación de una sonda o un tubo para el drenaje pleural. Si vemos el dibujito un poquito en este caso, este es el dibujo que ya en la actualidad se utiliza para hacer tratamientos ya más prolongados, ¿no es cierto? Una toracoscopía que nos permite ingresar a través de trocars, en vez de hacer, diremos, accesos abiertos, hacemos el acceso a través de, o las separaciones más bien quirúrgicas a través de accesos pequeños, ¿no? Hacer una toracoscopía, que es lo que se llama. En la actualidad ya son accesos muy, muy pequeños que nos permite la recuperación rápida, etcétera, que antes les hacíamos grandes aperturas pulmonares o accesos torácicos importantes, ¿no es cierto? En el examen pleural, el uso de la toracoscopía, entonces, es un procedimiento que nos permite visualizar endoscópicamente el espacio pleural para el examen de si se trata de un desame parietal o visceral, y que esto nos va a permitir hacer rápidamente un tratamiento, se lo aspira, rápidamente un diagnóstico, porque aspiramos el contenido, inmediatamente lavamos el exudado y dejamos, qué sé yo, limpio a través, o reparamos algún daño que ha existido en esa zona, ¿verdad? Entonces, a través de estos sistemas nuevos ya tenemos definido, diremos, lo que es un posoperatorio, ¿no? Importante saber que cuando se ve líquido en la pleura, el objetivo principal del médico será drenarlos. Lo primero que uno se imagina, hay que drenar esto y hay que hacerlo prontamente, ¿no es cierto? Esto evita en realidad eh, tener que poner o esperar a que el paciente haga, haga un compromiso diferente, ¿verdad? Lo más rápido posible, sacar el líquido a través de estos sistemas podría ser, o una toracocentez, la colocación del drenaje intrapleural, ¿no es cierto? Lo que hemos mencionado. Entonces hay otro sistema para el tratamiento del desame pleural que se llama videotoracoscopía. En realidad es una cirugía videoasistida, técnicamente denominada mínimamente invasiva, que permite la realización de la cirugía intratorácica, compleja incluso en algunas veces, sin realizar incisiones o toracostomías amplias que antes se las realizaba. Obviamente, en estos tiempos, en el momento, todavía carecemos en algunos hospitales de estos sistemas y seguimos haciendo toracostomías amplias, ¿no? En el caso de la videotoracoscopía, son pequeñas incisiones para la introducción del instrumental, que ustedes saben, los endoscopios hoy en día ya nos han ahorrado un montón de, de abordajes grandes, ¿verdad? Entonces el desame pleural o la toracocentesa eh, a través de una sonda pleural debe ser colocado con cierta comodidad, con cierta simpleza, a través del segundo espacio intercostal, ¿cierto? Que nos permite ingresar, como la sondita es curva, va a ir a la base pulmonar, entra recta y tiene un codito que se dirige hacia abajo, ¿no? Y se utiliza el segundo espacio intercostal. ¿Qué hacemos nosotros? Instilemos un poquito de silocaína alrededor, silocaína al 2%, ¿no? Para evitar dolor, una pequeña incisión y la introducción de una pinza tipo Cocker, una pinza mosquito, qué sé yo, para ingresar al espacio
de la pleura visceral, ¿no es cierto? Entonces, una vez en ese lugar, se deja el tubo y es lo que nosotros conocemos como el drenaje pleural. La toracocentesis terapéutica se utiliza con un angiocatéter de tipo 14G, un catéter grueso con un sistema catéter aguja, evacuándose preferentemente de forma manual, máximo 1.5 litros de líquido pleural. Cuando no se ha establecido la causa del desame, la evacuación nunca debe ser completa, ya que dificultará la ulterior realización de procedimientos diagnósticos, biopsia, toracoscopía o terapéutico, pleurodesis o catéter intrapleural. Entonces, es importante que la toracocentesis o la punción con esta aguja nos va a permitir evacuar también el desame pleural. Generalmente, para provocar un buen drenaje pleural, una buena toracocentesis, utilizamos los tubos torácicos que miden su medida, su calidad de medida es French, que equivalen a 1/3 de milímetro. Este modo, el tubo French, 12 French, tendría más o menos unos 4 milímetros de diámetro interno. En su exterior medirá 2 más que 1 o 2, que sería el máximo como 6 milímetros. Es un medio centímetro mide más o menos el tubo, ¿no? La silicona. De manera arbitraria podemos clasificar los tubos en pequeños, en medianos y en grandes, que esa es la forma clásica, diremos, de pedir un tubo. Estos deben ser habitualmente insertados entre el segundo y el quinto espacio intercostal sobre la línea medio axilar, salvo que el desame esté loculado o en la ecografía o en la misma radiografía ipsilateral, tomada ipsilateral, el punto se encuentre un poco más por detrás y por debajo. Salvo que esté en otro lugar, lo más adecuado es tomar en cuenta entre el segundo y el quinto espacio. Los catéteres que se deben utilizar generalmente son los de French 12, que son insertados mediante técnica de Seldinger, que es lo que se llama esa técnica, y tienen un porcentaje de drenaje exitoso entre el 80 y el 90%. Recuerden, de cómo se coloque ese tubo, va a tener un drenaje continuo y específico, ¿no es cierto? Si se ha colocado bajo guía ecográfica, mejor. El desplazamiento, salida del catéter y su obstrucción constituyen las complicaciones más frecuentes. Recuerden que ese catéter debe ser también suturado a la piel para que haya una verdadera, en este caso, un verdadero drenaje en sentido negativo, ¿no? En otras palabras, tiene que aspirar el drenaje a través de los sistemas de agua que se colocan en el piso. Los empiemas, el empiema pleural es un absceso que se provoca intrapulmonar, ¿no es cierto? Un absceso pulmonar que va a ir a causar pus en el espacio pleural. También esto va a provocar un desame pleural, una presencia de pus, un empiema en el espacio pleural que también va a restringir, en este caso, el aire intratorácico, el pulmón se va a congestionar un poco más. El empiema entonces puede acumular, dependiendo de la gravedad, bastante rápido o ser un poco lento en su espacio. Pero generalmente este empiema, al igual que un desame corriente de otra estirpe, va a llenar y va a restringir el, diremos, espacio pulmonar. El empiema está definido como la presencia de infección bacteriana en el espacio pleural, o sea, es pus, ¿no? Es una patología asociada habitualmente a procesos primarios pulmonares, ofreciendo dificultades en cuanto a su manejo, ya sea en este caso de diagnóstico o de tratamiento. En ocasiones esta patología puede pasar desapercibida, pero es infrecuente que la misma, porque el cuadro subyacente es subclínico.
Puede ser que un paciente esté tosiendo, un tuberculoso, por ejemplo, está tosiendo, no presenta más clínica que una tos que nosotros decimos, este está tuberculoso, ¿verdad? Pero le hacemos una placa de tórax y tiene un empiema, o sea que ha hecho un alveolo, se ha coleccionado pus y ha salido del lugar y bueno, se ha coleccionado y bueno, eso es a lo que nosotros llamamos un empiema. Generalmente los tratamientos quirúrgicos para esta patología son toracocentesis, ¿no es cierto? Puede ser colocado en un solo lugar o en múltiples lugares. El drenaje debe ser realizado a través de una toracotomía abierta o video asistida. Dijimos que la video asistida ahora en la actualidad es lo indicado. Se puede realizar también una pleurostomía percutánea, ¿cierto? Lo que hemos dicho, colocamos anestesia en la piel, utilizamos el segundo y el quinto espacio pleural dependiendo el, el nivel donde está el derrame y obviamente también podemos lavar o instilar fibrinolíticos intrapleurales, etcétera, dependiendo de qué tratamiento vamos a realizar, ¿verdad? En estas diapositivas les dejo la fuente que la pueden buscar, está Salguero 2009. En cada cuadrito tengo la fuente, entonces uno quiere ampliar, se va en internet a esta fuente y está todo esto, ¿no? Entonces, hay indicaciones específicas sobre lo que es la toracocentesis y lo que es el empiema pleural. Dentro de las indicaciones, no sé si se ve un poquito. ¿Sí? ¿Está bien? No se han dormido. Bien. Dentro de lo que es el empiema pleural y la toracocentesis, este es un cuadrito muy importante que resume, diremos, todo lo que estamos hablando. Las indicaciones están claras, es la extracción terapéutica del líquido pleural o aire, cualquiera sea su composición, ¿verdad? Es como medida inicial hará un tórax a tensión. El empiema pleural, entonces, tiene una indicación importante, que es la extracción del líquido pleural. Existe una contraindicación, ¿no es cierto? Hay pacientes que no tienen, diremos, en los hospitales psiquiátricos no entienden por qué se les está poniendo un tubo, ¿verdad? Generalmente son enfermos que no colaboran. Alteraciones importantes de la coagulación, cantidad insuficiente de líquido pleural, hemos dicho, cuando el líquido está a menos de 1, hay que dejarlo, ¿no es cierto? Luego, no tener un equipo necesario, obviamente, nos va también a evitar hacer una buena toracocentesis. Generalmente está relacionada con la preparación de la piel, asepsia, antisepsia, tener gasas estériles, tener los antisépticos, qué sé yo, tener los guantes y un campito fenestrado principalmente para este tema, tener silocaína, ¿cierto? Que se puede utilizar con unas agujas pequeñas, utilizar por infiltración alrededor nada más de donde vamos a hacer una pequeña incisióncita, ¿no es cierto? Colocamos lidocaína, primero asepsia, antisepsia, colocación del campito, luego infiltración de la silocaína, hacer una pequeña incisióncita y claro, ahí ya utilizar el tipo de sonda que vamos a utilizar ahí. Obviamente, disponer de una llave de 3 pasos, 2 pinzas curvas, el sistema de infusión unido a conexión lateral de la llave de 3 pasos. Bueno, todo el sistemita de drenaje torácico, de toracocentesis, viene unido, ¿no es cierto? Hay 3 tubos para muestras con tapones estériles, un sistema de aspiración con conexiones, frascos de vacío opcional que permiten hacer un vacío. Está funcionando el pulmón en esos tubos vacíos. Entonces, todo eso tiene que ser estéril. Ya viene un kit, diremos, si ustedes quieren, para realizar la toracocentesis.
Generalmente la posición para la extracción del empiema pulmonar es posición supina. La cabecera de la cama está elevada a 45 grados y para la extracción de líquidos se debe hacer sentado con los brazos apoyados sobre la mesa, etc. Hay algunas posiciones que nos permite, diremos, proceder a la toracocentesis, que es importante. Técnica, siempre unidos de una sonografía simple de tórax, ¿no es cierto?, para confirmar el diagnóstico, la situación y cantidad de líquido o aire pleural que se encuentren en la zona. Muy fácil valorar eso porque el pulmón muestra pues los límites, ¿no es cierto? Y claro, la clínica nos va a demostrar la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente o que presenta el paciente. Por ejemplo, en neumotórax a tensión o desame pleural masivo, ¿no es cierto? El paciente va a tener una clínica diferente. Puede exigir que la toracocentesis se realice incluso sin un examen radiológico. Ya uno se da cuenta que está haciendo un neumotórax a tensión. Entonces hay que ponerle la sonda hasta llevarlo a, a un estudio radiográfico, ¿verdad? Bueno, la protección siempre es importante, el uso de guantes quirúrgicos, etcétera. Preparación del campo que no lo desconoce ningún médico, entonces eso es importante, ¿no es cierto? Buscar entre el segundo y quinto, les he dicho, el segundo o tercer espacio intercostal. Entre esos espacios se puede identificar, diremos, de acuerdo al desame que se ha ocasionado, ¿verdad? O sea, hay que confirmar el nivel del líquido donde nosotros queremos empezar con el drenaje, ¿no es cierto? Utilizar el primero al quinto, hemos dicho. Primero, segundo, tercer, quinto espacio intercostal. Pero nunca más abajo del octavo intercostal porque existe un riesgo de lesionar vísceras intraabdominales. Nunca por debajo del quinto. El sexto ya es un espacio complicadísimo, ya hay que tener un poco de control y cuidado porque estaríamos ya entrando a espacios ya más restringidos y porque existe riesgo de lesión a paquetes vasculonerviosos, intercostales, etcétera. ¿Qué hemos dicho inicialmente? Anestesia local por infiltración en la zona, un pequeño bisturí para abrir piel, luego se introduce una pinza tipo eh, hemostática y por divulsión simplemente, ¿no es cierto? Y obviamente se utiliza hasta encontrar el chasquido o falta de resistencia. Tú ingresas a un espacio vacío. Se aspira para ver si hay presencia de aire o líquido y es donde se penetra ya el tubo torácico para provocar la toracocentesis. En general es un procedimiento muy simple, ya les digo, viene el kit viene ya con todo el sistema de 3 llaves de paso, lleva las 2 botellitas, una de aire, otra con agua, etcétera, dependiendo del sistema que van a utilizar. La aspiración que se realiza se puede hacer antes de dejar el tubo porque ese contenido mandamos a, ¿cómo se llama? A biopsiar, mandamos a patología para realizar su estudio, ¿no es cierto? Su recuento celular, su cultivo histológico, citológico, hacer un estudio anatomopatológico, ver proteínas, ver glucosa, ver amilasa, etc. Entonces, importante obtener, si ustedes quieren, el primer aspirado y luego dejar la sonda de drenaje. Claro, la radiografía de tórax de control nos permite descartar la existencia de neumotórax causada quirúrgicamente. Decíamos en la anatomía de tórax cuando hablamos de las lesiones que pueden ocasionar la colocación de un vendaje de 3 puntas, dejar el cuarto para que tenga
un tipo de válvula, ¿verdad? Que cuando aspire se tape, cuando respire se abra, ¿no es cierto? Más o menos. Dependiendo de cómo está, bueno, se debe manejar la clínica, no se olvide. La posición para ver para, digamos, colocar el tubo para un neumotórax para ver, para eliminar aire, ¿no es cierto? Será esta posición, supina o ¿cómo se llama?, de cúbito dorsal. Y para la extracción de líquido, para sacar cualquiera de los desames con líquido, será esta, sentada así, sentado a bruces y utilizar un poco el espacio que hemos mencionado a la altura de donde vemos que está el líquido. ¿Cómo se ve en esta zona? No sé si logran ver. ¿Ven esto? Hola, hola. Sí, doctor. Pues una vez que cruzan el espacio, está anestesiada esta zona, cruzan el espacio ya donde caen al espacio vacío, se debe marcar la aguja. Vean cómo se está poniendo, en este caso, una pincita que nos marca este tamaño. Ese es el tamaño que nos va a permitir, si ustedes quieren, medir la sonda para no entrar al parénquima pulmonar, ¿verdad? Con solamente entrar al espacio parietal, donde se va a ir a proceder a colocar el drenaje. Eso es lo que nos permite, diremos, el tamaño de sonda que vamos a introducir antes de dejarlo en el lugar. Entonces, este es el tamaño, bien fácil. Con eso uno no se equivoca, ¿verdad? Este es el pequeño secretito en realidad. Se pone la marca porque ya ahí el vacío está en ese lugar, inclusive un poco antes, porque el vacío está hasta ahí. Ya ese es el tamaño que tiene que caer la curvatura ahí, en esa zona. La infiltración de anestesia nos puede también confirmar la presencia de aire o líquido en la zona. Al colocar infiltración anestésico, no lo hagan tan profundamente inicialmente, obviamente porque hay que poner primero anestesia, ¿no? Si no le va a doler y va a ser un problema. Bueno, el neumotórax, aire en la región del espacio parietal, ¿no es cierto? Vemos que radiográficamente se puede evidenciar también aire en esa zona, neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural y que puede ocurrir por comunicación entre los espacios pleural y alveolar, lo que dijimos. Comunicación directa entre la atmósfera y el espacio pleural o presencia de un organismo que produce gas en el espacio pleural. Mucho depende de qué contenido hay, de dónde se origina, etc. El neumotórax, muy diferente a la otra patología, el neumotórax se puede tratar por videotoracoscopía, por aspiración simple o manual o drenaje con un tubo torácico, no, dependiendo dónde uno está y qué es lo que uno tiene, ¿verdad? Si no hay un video, obviamente un videotoracoscopio, haremos una aspiración manual con una aguja, lo que hemos aprendido, entrar al espacio una vez que no hay resistencia, estamos en el espacio. Aspiramos y vemos que hay aire o hay contenido, ¿verdad? Líquido. Nunca por debajo del quinto, ya saben, ¿no es cierto? Y hemos hablado de eso. Existen neumotórax pequeños, que estos son observados generalmente por una toracocentesis en aspiración con aguja, o donde diremos, no se justifica el uso de un tubo torácico, ¿no? Un drenaje torácico. En neumotórax grandes sí se debe realizar un drenaje pleural, se utilizan agujas de gran calibre, ahí es donde podemos empezar a utilizar el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular. También depende, ¿no? El neumotórax, bueno, el neumotórax generalmente como es aire es alto, empezamos por el segundo espacio intercostal. Este espacio generalmente es
el más utilizado porque como la altura asciende, diremos, de acuerdo a la expansión pulmonar que se va produciendo, ¿verdad? Se expande el pulmón y va eliminando. En 72 horas, casi en total, desaparece el, el neumotórax. Revisar el cese de fuga si hay 24 horas después de la expansión pulmonar, retirar el drenaje. Entonces, un poco utilizar la clínica. Todos estos detalles, toda esta teoría en realidad está basada en una práctica, ¿no? Uno si tiene una buena clínica en el paciente, va a ir, diremos, regladamente siguiendo un protocolo. ¿Qué se pone después de esto? ¿Qué se pone después de esto? ¿Qué ocurre después de esto? Es un protocolo. El neumotórax entonces tiene indicaciones de cirugía siempre que haya fuga aérea mayor a 5 días, falta de expansión pulmonar, el pulmón no expande, existen riesgos profesionales, existe hemoneumotórax importante, hay neumotórax bilateral espontáneo, neumotórax espontáneo contralateral, neumotórax a tensión y bulas. Lo que les mencionaba, son enfermedades pulmonares que van a ir a provocar o hacer un neumotórax, ¿verdad?